La formación del estado de Chiapas, 1786-1825. ¿Nos podrías, un poco por alto, una lista sencilla de estos impuestos? Sí, a ver, la fiscalidad en aquella época no se rige bajo un principio de igualdad. Es decir, a diferencia de lo que sucede hoy en día, en el que todas las personas que vamos a un supermercado pagamos el IVA, pues en esa época no existían esa clase de impuestos que se le cobran absolutamente a todos. La fiscalidad en ese tiempo era, pues, de alguna forma un reflejo de la manera en la que estaba organizada la sociedad misma. Es decir, era una sociedad de desigualdades. Y eso no es que estuviese mal o que estuviese bien, es que así era. Y no se podía concebir el mundo de forma distinta en ese tiempo. Ya luego pasaron otras cosas que nos llevan a lo que hoy pensamos, pero todavía no ocurría. Entonces, efectivamente, había una serie de impuestos, por llamarlo de alguna forma, que únicamente eran pagados por los indios, como es el caso del tributo. El tributo solo lo pagan los indios y posteriormente en algunas regiones de la Nueva España también lo pagan los mulatos y los pardos. Pero no en todas. Pero no en todas. Por ejemplo, en el caso del Reino de Guatemala, en Chiapas nunca los mulatos pagan el tributo. Y los españoles, por ejemplo, estaban obligados a pagar la alcabala por los productos que movían. Estaban obligados también, en el caso de aquellos, por llamarlo de alguna forma, funcionarios de gobierno, a pagar la medianata, que era un porcentaje de su primer sueldo. ¿Sí? El diezmo, por ejemplo. El diezmo, que es un impuesto que en teoría pertenece a la corona, pero que la corona lo cede a las catedrales de las Indias para que con eso puedan financiar la construcción de las catedrales, el sostenimiento de las catedrales y la manutención de quienes integran el cabildo eclesiástico. Eso únicamente, el diezmo únicamente lo pagan los españoles, salvo por los productos de Castilla que producen los indios en algunos obispados. Como el trigo. Como el trigo, por ejemplo, en el Obispado de México, en el Obispado de Puebla, en el Obispado de Michoacán, los indios pagan diezmo por los productos y animales de Castilla que producen. Pero eso, por ejemplo, no sucede nunca en Chiapas y en Guatemala. Aunque la Catedral de Guatemala trata de cobrarle a los indios diezmo por las semillas de Castilla que cosechan, nunca logran hacerlo. Entonces también esa es otra cosa muy importante. No en todos los territorios se cobran los mismos impuestos y se cobran esos impuestos a las mismas personas. Hay una tremenda casuística, es decir, hay formas distintas de administrar el cobro de impuestos dependiendo del territorio en el que nos enfoquemos. Sí, porque recordemos que en esa época, cuando llegaban las disposiciones reales, ¿verdad? Y algo que siempre, hasta en la escuela nos dicen, ¿no? Que llegaba y el virrey o la autoridad competente se ponía el documento en la cabeza y se decía, se acata, pero no se cumple. Sí. Porque las disposiciones reales, en realidad siempre se indicaba que se debían aplicar de acuerdo a los territorios y no siempre se aplicaban todas en los mismos territorios, ¿no? Entonces, bueno, vamos avanzando, va cambiando. Con respecto a eso que acabas de decir, eso efectivamente se conoce mucho, pero se malinterpreta, porque se entiende en términos de corrupción. Y no lo es. Y no lo es. Es una potestad. Es una forma de entender el gobierno. Es decir, la principal función del rey para la gente de esta sociedad es la justicia. Ajá. El rey es el juez justo que buen gobierna y bien administra. Y si entonces por alguna razón nos ha llegado una real cédula
que no se ajusta a nuestros intereses, pues eso quiere decir que el rey no ha sido bien informado de cuáles son nuestras necesidades y por lo tanto no la vamos a cumplir porque le vamos a informar al rey sobre la situación real. Porque el rey, como es un juez justo, no querría que aquí se aplique algo que perjudique a la gente. Entonces, eso es el sentido de esa expresión. No es una forma de corrupción, es una forma en la que estos entienden el gobierno. Pero frente a eso se empiezan a crear una serie de mecanismos para, ahora sí, hacer, digamos, actos ilícitos, ¿no? Claro. Como es el caso, por ejemplo, del fraude de los remates. Del fraude de los remates o del famoso repartimiento del que tú me hablabas. A ver, ¿qué es el repartimiento? El repartimiento es un mecanismo mercantil para obligar a los indios a participar activamente en la economía de mercado. Esto tiene dos formas. Los alcaldes mayores o los corregidores, que eran los jueces distritales, es decir, el caso de Chiapas, que era una alcaldía mayor, estaba gobernada por un alcalde mayor y ese era el juez distrital. El caso de Guatemala, lo que hoy es Guatemala, pues ahí habían varios partidos y cada uno de estos partidos eran la mayoría de ellos corregimientos y a su cargo estaba un corregidor. Esos eran los jueces distritales y eran los que se encargaban de gobernar esas jurisdicciones que tenían a su cargo. Bueno, el alcalde mayor o el corregidor, dependiendo del lugar que nos interese, lo que hacía era cada año repartirle a los indios de cada pueblo determinada cantidad de mercancías, que podían ser, por ejemplo, sombreros, machetes, coas, naguas, medias, lo que tú quieras. Incluso los alcaldes mayores de Chiapas llegaron a repartir pan que elaboraban en Ciudad Real, lo que hoy es San Cristóbal. Y los indios estaban obligados a comprarles esos productos al precio que el alcalde mayor fijaba, que por lo general era un precio por encima del que esos mismos productos tenían, digamos, en el mercado libre. La otra forma que tenía el repartimiento era que cada año el alcalde mayor le adelantaba dinero a los indios de los pueblos donde se cogían algunos frutos de alto valor comercial como el cacao, la grana o el algodón. Entonces el alcalde mayor les daba una especie de préstamo, de crédito por adelantado a estos indios para que una vez levantada la cosecha se lo devolviesen no en dinero, sino en especie. Es decir, en estos productos de alto valor comercial que al alcalde mayor le interesaba controlar. La cosa es que, haciendo el cálculo, pues por ejemplo, la carga de cacao, el alcalde mayor les adelantaba 10 pesos para que le devolviesen eso en una carga de cacao, siendo que el precio real de esa carga podía ser del doble o de hasta el triple de ese valor que el alcalde mayor había pagado. Y ahí está el fraude. Y ahí está un poco, sí, ahí está la ganancia, que bueno, durante mucho tiempo se percibe claramente como un fraude, ¿sí? Ahora, si lo vemos en términos de la economía que funcionaba en ese momento, el repartimiento es un mecanismo que hace posibles muchas cosas. Y eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Por qué? Porque para empezar, el repartimiento hace posible el comercio a larga distancia. Muchos de estos productos de los que yo te hablaba, que si machetes, que si sombreros, que si coas, no se producen localmente, sino que se importan de lugares bastante lejanos. Por ejemplo, es muy común en el caso de Chiapas ver que los alcaldes mayores reparten machetes de Puebla. Conducir unos cuantos cajones de machetes de Puebla a Ciudad Real es carísimo por el importe del flete. Claro. Entonces, en un mercado libre, esos productos jamás hubiesen llegado a Chiapas porque cualquier indio en su sano juicio hubiese preferido ir con un herrero de Ciudad Real que se los podía producir mucho más barato. Pero en este mecanismo de comercio coercitivo,
pues el costo del flete lo absorbe el consumidor porque el alcalde mayor lo obliga a comprarlo. Claro. ¿Sí? Entonces, ese tipo de comercio a larga distancia que beneficie enormemente la economía de los grandes mercaderes de la Ciudad de México, solo es posible por el repartimiento. Pues la otra cara de la moneda. Es la otra cara de la moneda. Los explotados y los explotadores. Exactamente. Pero bueno, todos estos mecanismos se van a quedar evidenciados, sobre todo porque también es una forma de fraude ante la corona. Sí. Porque estos alcaldes mayores, al final, pues lo vendían mucho más caro de lo que estaba establecido. La corona no sabía de estas grandes percepciones que tenían los alcaldes, ¿no? Porque de alguna manera no lo declaraban. Y esto, sobre todo, se va a hacer muy evidente ya en la época de los Borbones. Hay un cambio dinástico, hay una forma de gobierno monárquico en la época de los Habsburgo que llega hasta 1700, ¿no? Cuando muere Carlos II, el hechizado, que el pobre, pues, debido a la endogamia no terminó muy bien, con muchos problemas pues físicos y mentales, ¿no? Y no pudo procrear un hijo, aunque, bueno, parece que mentalmente sí no estaba tan mal como se ha dicho. Se le ha juzgado mucho, al parecer. Por la imagen de los cuadros, ¿verdad? Que no era muy agraciado el pobre. Pero bueno, no pudo tener hijos y entonces no quedan descendientes directos. Y va a asumir el trono un descendiente, pero de otra de las casas reinantes, la casa reinante francesa, que son los Borbones, y ahí va a haber unos cambios significativos, o van a aplicar ciertas reformas, cambios, o van a ser también más puntillosos, ¿no? En aplicar el derecho, digamos, y va a haber cambios, ¿no? En la economía. Sí. Porque pues se va a prohibir el repartimiento, por ejemplo. Se intenta prohibir, sí. Se intenta, aunque no se consigue, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Se intenta prohibir el repartimiento. Viene un visitador, ¿no? José de Gálvez, muy conocido, en 1765, y se da cuenta de que que no tenían información de de muchas de las cosas que estaban aconteciendo en América. O sea, que realmente el rey no conocía el territorio ni cómo se llevaban a cabo ciertas acciones, y sobre todo el poder de muchos de los funcionarios locales representados por los cabildos y de estos alcaldes mayores, corregidores, etc. Entonces, ¿qué cambios sustantivos señalarías tú en esta nueva faceta, digamos? Sí, a ver, de alguna forma, este asunto del repartimiento también le beneficiaba a la corona. Uh-huh. El pago del tributo y el repartimiento se tocan en muchos aspectos. Uh-huh. Pongo un ejemplo muy concreto. A finales del siglo XVII, los alcaldes mayores de Ciudad Real obligaron a los indios de una región muy amplia, prácticamente todo lo que hoy conocemos como los Altos de Chiapas, a pagar el tributo en dinero y no en especie, que era lo que estaba mandado. Y esto pues se ha interpretado de muchas formas. Una de ellas es que esto tenía la finalidad de obligar a los indios a que salieran de sus pueblos y se fuesen a trabajar a las haciendas de Tabasco, del Soconusco, o que se empezasen a dedicar al transporte de mercancías cargadas en sus espaldas, porque por la mayoría de los caminos de esa región no pueden transitar animales de carga, son caminos de muy mala calidad. Y entonces, ese era el sentido, ¿no? de obligar a los indios a pagar el tributo del metálico. Pero también hay otro motivo detrás de esto. Uno de los principales repartimientos que hace el alcalde mayor de Chiapas es el repartimiento de algodón, uh-huh. ¿Sí? Compran algodón a los indios de los pueblos de la Depresión Central, Acala, San Bartolomé de los Llanos, Ostuta, Pochutla. Y ese algodón
lo van a repartir a los pueblos donde hay más indios y donde esos indios no pueden vivir únicamente de la agricultura porque la calidad de las tierras no es la ideal. Entonces siempre tienen que estar haciendo algo para complementar sus ingresos. Y poder pagar el tributo. Y poder pagar el tributo y los aranceles que les cobran sus párrocos, por ejemplo, por bautizos, matrimonios, misas, todo lo que pagan los indios. Y entonces el alcalde mayor le reparte determinada cantidad de algodón en los pueblos para que las indias, porque ese es un trabajo de mujeres, para que las indias lo reduzcan a hilo. Uh-huh. Y por cada libra de hilo que produzcan, el alcalde mayor les da un dinero, ¿sí? Uh-huh. Y luego ese es el dinero porque en ese tiempo un tributario no es una persona, sino que es una pareja casada de indios. Y entonces el dinero que el alcalde mayor le da a las indias por haber hilado algodón es el dinero que luego las indias pagan como parte de su tributo. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, este sistema hace que el repartimiento y los negocios del alcalde mayor funcione y a su vez hace que la corona pues reciba el pago del tributo que le corresponde. Entonces, a veces no es tanto que la corona no se entere de lo que sucede, porque en realidad el gran éxito de la monarquía española, y eso de alguna forma explica por qué duró 300 años uh-huh. gobernando territorios súper distantes en los cuales efectivamente el rey ni se paró, ni sí. se enteró que muchos de los que existían, era que había un sistema de información muy completo. Uh-huh. Porque como era una sociedad que se organizaba por cuerpos, pues el rey, o mejor dicho, el Consejo de Indias, que era el órgano colegiado del gobierno de estos territorios, pues recibía informes de los mismos asuntos, de los mismos temas, pero de orígenes distintos. Entonces, los alcaldes mayores seguramente nunca iban a hablar de todo lo que era el repartimiento, pero los obispos sí. Uh-huh. Y los cabildos también. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, al Archivo de Indias en Sevilla, pues se encuentra que en 1780 el obispo de Chiapas envía una larga relación sobre lo que hacen los alcaldes mayores de Ciudad Real con sus repartimientos, y el cabildo de Ciudad Real envía otra un poco más escueta, porque toca sus intereses y hay cosas que no quiere que se sepan, y la del alcalde mayor es un folio diciendo que no hace nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de informaciones contradictorias son los que llevan a la corona a decir, a ver, ¿quién tiene la razón? Uh-huh. Y ese es un poco quizá lo que está en el origen de las visitas, uh-huh. entre las cuales la de Gálvez es la más célebre por las implicaciones que eso va a tener en términos de que genere lo han dicho así algunos historiadores, una revolución en el gobierno. La formación del estado de Chiapas, 1786-1825.